Bueno, a nombre del Colegio de Pediatría, les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión del Colegio de Pediatría de este año. En esta ocasión no es un tema médico, es un tema no académico, es un tema para todas, para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Tenemos el honor, el privilegio de tener la presencia del doctor Salvador Espinosa Grisi, amigo entrañable, el residente de pediatría, caballo de batalla en el materno infantil y excelente persona. Queda con ustedes el doctor Espinosa para que le guste esta sesión que él ha preparado con mucho esmero. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Ángel, por tan inmerecidos elogios. Y pues bueno, agradeciendo también a ti la invitación que me diste para esta sesión. La verdad es de que, pues para mí fue un poquito más difícil. A veces pienso que hubiera sido más fácil una sesión médica, porque al abordar el tema de una sesión cultural, pues de repente dices, pues tienes un mundo de temas de qué hablar y a la vez no tienes nada que decir. Entonces, empecé a considerar desde nuestro contexto actual. Y la verdad es de que vamos a partir de que estamos en el 2020, un año que está por terminar y es un año para la historia. A través de la historia ha habido años que quedan grabados por diversas circunstancias, desde cuestiones epidémicas, desde cuestiones sociales, desde cuestiones de guerra, desde muchos tipos de vista. Pero creo que quizás 2020 es un año que quedará a la postre, grabado ahí por varios aspectos. Genera un punto de inflexión en muchos aspectos, pero sobre todo creo que es un año que ha estado plagado de noticias lúgubres. Hemos perdido seres familiares, hemos perdido compañeros, hemos perdido amigos, hemos perdido compañeros mismos del colegio de pediatría. Es un año que nos ha dado de varias cosas, o sea, nos ha enseñado hasta una nueva manera laboral de trabajar. Hace un año, si alguien le hubiera dicho, vas a estar en el covidario, no tendrías idea ni de qué te estaban hablando. Alguien que te hubiera dicho, te vas a poner el Tyvek, no sabrías ni de qué te están hablando. Entonces ha cambiado desde nuestro punto, desde tan solo, y eso hablando tan solo del área médica. Una nueva manera de llevar las actividades escolares. ¿Quién se hubiera imaginado las escuelas vacías y los niños tomando las clases así como ahora mismo estamos tomando las sesiones? ¿Quién lo hubiera imaginado de esa manera? Ha cambiado mucho. Por no mencionar una economía que ha estado devastada. No solo en nuestro país, que le ha ido muy mal, sino a nivel... Don Salvador, me dicen que se escucha poco. Si puedes acercarte más al micrófono o aumentar el volumen. Sí, cómo no. Ahí se escucha mejor, ¿cómo ves? Ahí yo te escucho perfectamente bien, pero del público me dicen que no se escucha muy bien. ¿Para qué? ¿Haces la voz o te acerques más al micrófono? No sé. Voy a intentarlo ahí. Me haces saber, por favor, si no se escucha bien. Ok. Mencionaba, bueno, una economía que ha sido destruida, golpeada, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La contención social, el permanecer en casa, pues ha golpeado definitivamente las cadenas de producción y de consumo. Y por otro lado, nos ha tocado ver ahora una carrera, en lo personal, yo creo que nunca se ha visto una carrera como ahora por el desarrollo de una vacuna, por no decir el desarrollo de medicamentos antivirales. Con este contexto, creo que es momento de hacer una pausa, de salirnos un momento de esta vorágine de noticias funestas. Y entonces pensé, ¿por qué no hablar de la generosidad? Y me empecé a meter con conceptos teológicos, conceptos filosóficos. Y de repente, cuando empecé a ver y a considerar que quizás a la mejor manera de ejemplificar lo que es la generosidad sería a través de historias. Y estamos en diciembre y dije, ¿qué mejor manera de platicar a través de historias
que tengan que ver con esos valores, que a final de cuentas nos den un oasis de esperanza y caridad. Y de eso quiero invitarlos a este pequeño transcurso, este pequeño tránsito cronológico a través de algunas historias que a mi manera de ver le aportaron algo al concepto de la Navidad como hoy lo vemos. Carlos Ruiz Zafón, otro de las personas que tristemente nos dejaron este año, uno de mis escritores favoritos, escribe este pequeño pasaje en su libro La sombra del viento. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Así que los invito a que vayamos un poquito a conocer el alma de estos autores y de estos libros. Quiero comenzar con un poema no muy conocido de todos. Es un poema que su verdadero nombre es La llegada de San Nicolás y que fue escrito por Clement Clarke Moore. Clement Clarke Moore es un norteamericano, nace en los primeros 3 años de la independencia de Estados Unidos y muere en Rhode Island en 1863. De familia culta, el padre era obispo y él fue una personalidad en su entorno, en su comunidad. Fue miembro del Instituto de Nueva York para la Ceguera, profesor de literatura oriental y griega en el Seminario General Teológico de Nueva York, el cual aún existe y del cual incluso su familia y él donaron una buena parte del terreno. Abajo está el seminario visto desde el edificio homónimo o el edificio que lleva el nombre de este autor. La noche antes de Navidad. El título original, como les decía, era La llegada de San Nicolás, pero el primer renglón, la primera frase empieza como aparece ahí en ese libro. Era la noche antes de Navidad. Este libro se publica este poema se publica en 1823. Si ponemos un contexto de qué estaba haciendo nuestro país en esa época, tenía apenas 2 años de que había consumado la independencia. Y en esa época, Agustín de Iturbide estaba abdicando a ser emperador de México. Es en ese momento cuando Clarke Moore le escribe un poema a su hija de 9 años y lo escribe de manera anónima. En ese poema, Clarke Moore describe cómo un personaje, como un observador anónimo, a través de la ventana le llama la atención la llegada de luces y ve la llegada de Santa Claus. El Santa Claus como hoy lo concebimos, quizás se concebía entonces, pero lo describe llegando en su trineo, tirado por los renos, llamándoles por los nombres que hoy conocemos, la llegada algo accidentada a ese pueblo, del cual tampoco menciona nombre, la bajada de él por las chimeneas y la manera como él entrega obsequios a los niños. Como les digo, es un relato anónimo en versos y del cual me permito leerles un par de estrofas del mismo. Dice: por la chimenea de abajo, San Nicolás llegó de un salto. Estaba vestido todo de pieles, de la cabeza a los pies, y toda su ropa manchada con ceniza y hollín. Llevaba un saco de juguetes echado a la espalda, una boquilla de pipa sujetada entre los dientes, y el humo rodeaba su cabeza como una guirnalda. Tenía una cara ancha y una pequeña barriga redonda que sacudía cuando se reía, como un cuenco de gelatina. Era gordito y rollizo, totalmente un duende viejo y alegre, y me reí sin querer cuando lo vi abrir su bolsa.
parte del poema. Y a final de cuentas uno dice, bueno, poemas seguramente se habían escrito muchos, y relatos de San Nicolás probablemente había escritos algunos, pero finalmente era parte de una tradición. ¿Pero qué nos deja ese poema? Pues ese poema sirve para base para que un alemán avecindado en Estados Unidos, Thomas Nast, caricaturista, ilustrador, entre otras cosas, creador del logo del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Estados Unidos, crea esta figura. Ese grabado que están ahí es el original que Thomas Nast realiza sobre la descripción que Clark Moore hace sobre Santa Claus. Y entonces, a partir de ahí, buena parte de lo que es la imaginería de Santa Claus, la tradición, el Santa que llega en los trineos, el Santa que baja por las chimeneas, la vestimenta de Santa, el aspecto llenito, o pachoncito, dirían en algunas caricaturas, nos lo deja. De aquí, se basan muchos de la imagen original que hoy conocemos de Santa Claus, de ese poema y de este poeta, en 1823, y de ahí damos un salto de continente, damos un salto de 2 décadas, y llegamos a 1843, a un libro que se llama Una canción de Navidad, todos lo conocemos, bueno, la mayoría seguramente lo conocemos, y se publica hace 176 años, 11 meses, 29 días. Un 19 de diciembre de 1843, una primera edición que constaba de 6,000 copias y que costaba 5 chelines cada uno. A precio actual, actualizado, cada uno de esos libros debería haber costado en pesos mexicanos al día de hoy cerca de 600 pesos, no muy diferente del costo de la mayoría de los libros que encontramos en las librerías. Ese que ven ahí en la foto es un libro de esa primera edición. Como anécdota, 2 días antes, hace exactamente 177 años, Charles Dickens, el autor, separa 10 libros y los regala a amigos de él. Hoy uno de esos libros está cotizado para subasta con precio inicial de 200,000 libras, con el autógrafo y la firma de Dickens. De Dickens, ¿qué podemos decir? Nace en Inglaterra, en el puerto de Portsmouth, 1812, y muere en su propiedad de Gatshill Place en 1870. En una época victoriana, que comprende más o menos desde 1837 a 1901, ese periodo histórico de Inglaterra, llena de grandes cuentistas. Entre todos ellos se consideraba a Charles Dickens probablemente el mejor de esa época. Charles Dickens, como característica, dedicó gran parte de su obra a condenar las condiciones deplorables con que se mantenía y se trataba la clase proletaria. ¿Cómo ocurrió eso? Charles Dickens era hijo de un oficinista, una persona que trabajaba para el gobierno, en una pagaduría. Van a vivir a Kent, en el interior de Inglaterra. Hasta los 9 años, Charles Dickens no había recibido nada de instrucción académica. Aprende a leer en una pequeña escuela cerca de su casa y empieza a devorar libros. Le encantan los libros de aventuras. Robinson Crusoe era de sus favoritos, incluso el Quijote de la Mancha era de sus libros favoritos. Pero su padre, muy aficionado a endeudarse y a no pagar, pues lo meten a la cárcel en 1823. Había cárceles para deudores que tenían una característica. La característica era que la familia podía quedarse con el recluso. Eran celdas pequeñas y, ¿qué creen? Charles Dickens no cupo. Así que él fue a vivir a una casa, y en esa casa, pues al tener 12 años, le dijeron, ya puedes trabajar, y empieza a trabajar en una fábrica de betún para calzado. Trabajaba algo así como 10 horas al día. Era un lugar mal ventilado y un lugar infestado de ratas.
Eso le genera uno de sus peores momentos y genera en él una fijación sobre la injusticia. En 1827, ya con cierta bonanza económica de la familia, el papá sale de la cárcel y hereda una pequeña cantidad en libras, pues él con su instrucción puede trabajar como pasante en un buffet y de ahí como reportero de noticias políticas, y se empieza a meter cada vez más en el mundo de la política, y como muchos otros escritores empieza a escribir en el lugar donde puede mostrar su trabajo, que son en los periódicos. Ya fijo en las cuestiones sociales, empieza a ser como periodista político y empieza a cuestionar algunas leyes. Deambula por varios periódicos y en 1836 empieza a publicar un compendio de sus mejores ensayos que ha publicado de tipo político. Pero no solo eso, empieza a publicar sus primeras novelas por entregas. En esa época los periódicos, para mantenerse al igual que hoy, pues necesitaban ventas, y esas ventas hacían, más allá de las noticias, también implicaba algo que atrajera al público, y ese algo eran las novelas. Empieza a gustar cierta fama, empieza a ganar cierto reconocimiento, desilusionado de las injusticias en la sociedad británica, va a Estados Unidos, conoce Estados Unidos, lo tratan muy bien en Estados Unidos, pero al regresar, el escribir las memorias de viaje, se empieza a hacer una crítica al sistema esclavista de la sociedad norteamericana, que en conjunto se enfada con él, y máxime cuando saca a la venta un libro que se llama Martin Chuzzlewit. Ese libro tiene muy malas ventas, la verdad. Incluso el periódico para el que se le publicaba le baja el sueldo a la mitad. Y entonces Charles Dickens decide escribir algo que motive a la gente, siempre con esa inquietud social de mostrar la inequidad en la distribución de la riqueza, y decide que hacerlo en un contexto navideño puede ser una buena idea. Se emociona al grado de que en octubre de 1843 decide escribir un cuento, una canción de Navidad. Se inspira, hay artistas que tienen momentos de inspiración y tienen de repente ideas curiosas. Él se inspiraba y se iba a caminar por las noches, hacía caminatas de 16 kilómetros, 20 kilómetros, y se inspiraba. Llegaba al otro día y reía, lloraba, y volvía a reír y volvía a llorar cuando escribía su libro. Lo escribe, el libro sale a la venta, y llama la atención algunas cuestiones que muestra ese libro. Primero lo sitúa en Londres, y habla de una tradición navideña en Londres, cuando en aquella época Inglaterra estaba haciendo una transición de ser un país netamente agrario a ser un país industrializado con migración hacia las ciudades. Y entonces se decía que no podía haber tradiciones, o era muy difícil considerar tradiciones navideñas en las ciudades. Pues él lo sitúa en Londres, y como toda buena historia de Navidad, tiene que empezar en un día de frío, desapacible y con niebla. A lo largo de 5 capítulos, Jacobo Marley, el socio de Ebenezer Scrooge, un avaro, egoísta, codicioso personaje, incapaz de brindar ayuda de ningún tipo, es visitado por su antiguo socio, que a la fecha tiene 7 años de haber fallecido, y le advierte en el primero de los capítulos que recibirá la visita de 3 espíritus que le ayudarán en un viaje. En esos viajes, esos fantasmas o espíritus lo llevan en 3 momentos de su vida: a su pasado, donde él reconoce y se ve a sí mismo como una persona diferente de lo que es ahora. Había inocencia, había amabilidad, y en algún momento él lo pierde. Llega a continuación el turno del fantasma de la Navidad presente, que inicialmente lo lleva de visita con su único familiar carnal que le queda, que es su sobrino, y puede apreciar junto con el fantasma la manera en que hacen escarnio y diatriba de su ser y de su manera de vivir. Se entristece, y de ahí es llevado a la humilde casa de Bob Cratchit,
su único empleado, maltratado, mal pagado. Ve la familia, ve las condiciones precarias que ahí prevalecen, y entonces conoce ahí a un niño que le llama la atención. Es un niño muy amable, muy simpático, agradable, conocido como el pequeño Tim. Sin embargo, el pequeño Tim es un niño que está enfermo, es un niño que se cansa fácilmente, es un niño que se apoya con unas muletas, y eso impacta hondamente en Ebenezer Scrooge. Y no solo impactó en Ebenezer Scrooge, impactó en muchas personas. Tan es así que en la revista American Journal of the Disease of Children de 1992, en diciembre, cuya referencia pongo ahí abajo, que en ese artículo donde dice qué estaba mal con el pequeño Tim, llegan a la conclusión, en base a la evidencia que ahí presentan, que el pequeño Tim seguramente padecía de acidosis tubular renal. Es un artículo interesante, vale la pena, lo estuve leyendo, y tiene algunas consideraciones que vale la pena comentar, pero no es aquí el foro, pero sí vale la pena, los invito a que lo lean. En ese viaje, el tercer espíritu le muestra a Ebenezer Scrooge una Navidad donde él muere, es una Navidad fría, en silencio, y donde realmente hay rapiña alrededor de todo lo que él tuvo de sus bienes. Le genera todavía una honda impresión en él, y al otro día, al despertar por la mañana, el último capítulo, se ocurre la conversión. Al final de cuentas, la canción de Navidad es un cuento de conversión. ¿En qué se convierte en ese avaro? En un hombre generoso y ávido por festejar las fiestas. Cambia la vida de las personas que lo rodean, conocidos y desconocidos, pero sobre todo cambia la vida del pequeño Tim, a quien aparentemente, según la historia, logra evitar que tuviera su funesto destino. A mi manera de ver, y quizás como digo a título personal, para mí es la mejor historia de Navidad que jamás ha sido escrita. ¿Cómo le fue a la canción de Navidad? Digo, a la fecha, para 1844, poco antes de que cumpliera un año de haber salido, ya había 11 ediciones, ya se habían vendido 15,000 copias. Se decía que era un relato para hacer reír y llorar al lector. Era un libro notable y premeditado para traer el bien social. Pero sobre todo, ¿qué aporta? Él aporta un enfoque humanitario para las celebraciones. Empieza a hablar y enfocar sobre la importancia de la reunión familiar y sobre lo que son las tradiciones, la comida, las canciones, los villancicos, las bebidas, todo lo que atañe a la celebración navideña. Ha impactado hondo al grado de que se ha adaptado cinematográficamente. La primera historia la primera película que se tiene memoria que se basa o se adapta en el libro de Una canción de Navidad, fíjense, viene desde 1901. Se llama Scrooge y se considera un filme perdido, puesto que solo se conserva una muy pequeña porción de la misma, de la cual ahí me permití poner una pequeña foto. Creo que es bien obvio quién es el fantasma y quién es Scrooge en esa foto. La siguiente, de la que se tiene memoria, es Christmas Carol de 1908 con Tom Ricketts. Y después hay varias, por mencionar en 1970 Scrooge con Alec Guinness, La Navidad de Mickey de 1983, que seguramente varios de nosotros vimos, Scrooge de Bill Murray de 1988, y más recientemente la versión animada de A Christmas Carol. Son obras todas ellas muy bonitas. Con ese buen sabor que nos deja esa obra, nos pasamos a otra obra que quizás no es tan tierna, pero no por ello no podemos dejar de mencionarla en esta época, y es La Pequeña Cerillera. La Pequeña Cerillera la escribe Hans Christian Andersen, quien vivió de 1805 a 1870, contemporáneo de Charles Dickens. Inclusive en alguna época Hans Christian Andersen vivió cerca de 5 semanas en la residencia de Charles Dickens, y Hans Christian Andersen menciona que es uno de los mejores momentos que pasó en su vida. Y Charles Dickens dice que la verdad yo creo que ya no quiso saber ni aguantaba a Christian Andersen, porque la verdad cerró todo tipo de comunicación con él, dejó de cartearse con él y cerró toda la
relación que pudiera haber tenido. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero dos grandes contemporáneos pudieron estar platicando en algún momento. El origen de Hans Christian Andersen quizás es un poquito más triste, un poquito más precario que el que tuvo Clark Moore o el que tuvo inclusive Charles Dickens, hijo de padres humildes. El papá era un zapatero, quien fallece a los 3 años de edad de Hans Christian Andersen. La madre se dedicaba a lavar ajeno, y no pocas veces tuvieron que dormir bajo el techo usando como techo un puente. Situación que también marca Charles Dickens, y él decide a los 14 años, con algún dinero que había ahorrado, que él quería ser actor y cantante. Tenía una vena artística, va a Copenhague, entra a una escuela de arte, y ahí vieron que tenía 90% de incapacidad y 10% de ganas. Así que ahí le dijeron: tú no eres para ser cantante, tú no eres para ser actor. Pero esa vena artística se reflejaba en sus escritos, y un mecenas, un patrocinador de él, decide favorecerlo y le apoya económicamente para que empiece a desarrollar sus libros. De sus 65 años de vida, Christian Andersen estuvo alrededor de 10 años viajando. De manera de que podemos definirlo como como novelista, poeta, dramaturgo. Publica varios libros, inclusive muchos de ellos basados en sus experiencias de los viajes que tuvo a través de su vida. Pero realmente, cuando uno oye hablar de Hans Christian Andersen, tú no oyes ningún libro que no viene a la memoria ningún libro sobre ningún viaje. Lo que viene realmente a la memoria es los cuentos infantiles que llegó a hacer. Muchos de ellos fueron inspirados en leyendas nórdicas, pero la mayoría fueron inventados por él, y estuvieron caracterizados por una gran imaginación, humor y sensibilidad. Quienes estudian a Hans Christian Andersen, su biografía y su obra, inclusive mencionan que hay un paralelismo de su vida con el cuento del Patito Feo. En La pequeña cerillera es una historia de una niña que transcurre en la víspera, no de Navidad, pero sí la víspera de Año Nuevo. Es una niña que se dedica a la venta de fósforos para ayudar a su familia. Tiene un día donde no vende nada, es un día muy frío. Es una pequeña que al estar caminando por la ciudad con sus pies descalzos, ha perdido los zapatos, y no ha vendido un solo cerillo, no ha vendido un solo fósforo. Cansada, hambrienta y con temor a regresar a su casa para evitar ser regañada por la falta de ventas, se acunclilla en el rellano que forman un par de casas, y ella enciende un fósforo para mitigar el frío. Los fósforos le generan dos cosas: le generan por un lado calor, y por otro lado le generan recuerdos agradables de lo que ha sido momentos bonitos para ella. En esta obra, Christian Andersen pretende dar una lección sobre la compasión y expone la realidad sobre la miseria, el hambre y el dolor. Hans Christian Andersen escribió ese cuento hermoso, triste, y del cual me permito leerles algunas líneas del cuento. Y dice: encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes, y de estas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Así transcurre la historia. Bueno, tristemente, pues obviamente la niña es encontrada muerta al otro día, pero ella tiene un final, digamos, bonito dentro de las visiones que ella estaba teniendo ahí.
Brincamos a algo un poquito más alegre, ¿sí? Nos estamos acercando ya a nuestro siglo. En 1906 se publica un libro de cuentos que contiene 25 cuentos, denominado Los 4 millones, de 4 Million, de los cuales uno de los cuentos denominado El regalo de los Reyes Magos es el que traigo a colación. El escritor O. Henry, cuyo nombre en realidad es William Sidney Porter, también norteamericano, nacido en 1862, prácticamente a inicios de la Guerra Civil Norteamericana, en Carolina del Norte, y muere en 1910 en Nueva York. Se le considera uno de los maestros del cuento en Estados Unidos. Y él tenía como característica, quizás los grandes tienen algunas características que los hacen especiales, y la especialidad de él es que le encantaban los finales sorpresivos. Esos finales donde tú ya te estás imaginando qué va a ocurrir y te sorprenden con un evento que no veías venir. Porter, hijo de médico y huérfano de madre, muere muy pequeño él de tuberculosis. Es un lector empedernido y él se graduó de farmacéutico a los 19 años y tiene una vida un poquito azarosa. Tiene múltiples trabajos, y a los 20 años más o menos empiezan sus problemas de alcoholismo. Él, su primera parte de su vida, vive en Texas, vive en el sur de Estados Unidos, cambia frecuentemente de residencia, y en alguna de las casas donde vivió cerca de 3 años, uno de los habitantes era un gato que se llamaba Henry, y continuamente, pues, por sus monerías, la gente solía decir, oh, Henry, y a él se le hizo que podría ser un muy buen seudónimo para sus libros, de manera que él empieza a escribir como O. Henry. En 1887 se casa, nace su única hija Margaret 2 años después, y como otros escritores, funda un periódico, trabaja para periódicos, funda una revista. Fíjense, para los que son fanáticos de la música, ya existía desde el siglo pasado una revista que se llama The Rolling Stone. No tiene mucha vida la revista, puesto que él tiene que huir en 1896 a Honduras, puesto que se le acusa de que hubo malos manejos en el banco donde él trabajaba como cajero. ¿Verdad o mentira la acusación, infundada o no? El caso es que él se va poco antes del juicio, permanece 7 meses en Honduras, nadie tiene idea o no se sabe qué hizo en Honduras, y regresa. Algunos de los cuentos que hará posterior a ellos llevarán el nombre de Anchuria, en referencia y descripción a un hipotético país centroamericano. La esposa le avisan que agoniza en 1897, regresa, la acompaña en sus últimos días y posteriormente es detenido y sentenciado a 5 años de prisión. Sale a los 3 años por buena conducta y durante prisión empieza a mejorar su estilo literario. Sale y se va a Nueva York, donde él permanece los últimos 10 años de su vida, y empieza a escribir para periódicos nuevamente. Escribe un cuento semanal de 1903 a 1906. Se casa por segunda vez en 1907, se divorcia en 1909. El éxito y el alcohol a veces no se llevan muy bien, y en 1910 muere por cirrosis hepática. El regalo de los Reyes Magos, seguramente ustedes ya lo conocen, los que no estén familiarizados. En términos generales, narra la historia de un par de jóvenes esposos, quien la esposa desea hacerle un regalo en la Navidad a su esposo. Ha ahorrado a base de regatear con los comerciantes solamente $1.87. Ella desea hacerle un regalo muy especial a su esposo. Su esposo tiene una única joya, que es un reloj de oro que viene desde el abuelo del esposo. Y entonces ella, su gran joya, su gran valor, era su pelo. Vende el pelo por $20 y compra la más hermosa cadena para relojes que pudo encontrar y que le cuesta $21. Todavía se ahorró 87 centavos. Nerviosa, recibe a su esposo. El esposo se nota desilusionado cuando la ve y le entrega el regalo que él había comprado para ella, que eran unas peinetas que le harían lucir su hermoso pelo.
Ella le dice, el pelo crecerá, realmente va a crecer, pero déjame, te doy tu regalo. Y le enseña la cadena, la hermosa cadena que compró, y al pedirle a su esposo, quiero ver cómo luce en tu reloj. Él le dice que ha vendido su reloj para poderle comprar las peinetas. Es un cuento que tiene algunas características, una anécdota muy curiosa. Ese cuento tenía la fecha límite para entregar, la hora límite para entregar el cuento a la impresora, vencía en 3 horas, y O. Henry, en estado de ebriedad, hizo el cuento. Es un cuento que narra hasta qué punto el marido y la esposa irán el uno por el otro a pesar de la pobreza, y donde el pensamiento y el amor de cada regalo es el significado de la temporada navideña. Yo me preguntaba mucho cuando leía de pequeño ese libro, ese cuento, ¿por qué se llamaba el regalo de los Reyes Magos? Me voy a permitir leer la parte final del cuento donde explica el porqué del nombre. Los Reyes Magos, como se sabe, eran hombres previsores y maravillosamente sabios que traían regalos al niño en el pesebre. Inventaron el arte de ofrecer regalos en Navidad. Como eran sabios, sus regalos seguramente fueron sabios también, y tal vez existía el privilegio de poder cambiarlos si resultaban repetidos. Yo he relatado aquí la aventura de 2 niños atolondrados que vivían en un departamento y que imprudentemente sacrificaron, el uno para el otro, los mayores tesoros que poseían. Pero para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que de todos los que hacen regalos, estos 2 fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia, los protagonistas de la historia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos. Una historia muy bonita, la verdad. Pero ya entramos al siglo XX con este cuento, y muy seguramente conocen la historia del siguiente cuento que les voy a presentar. ¿Cómo se robó el Grinch la Navidad? Se publicó en 1957 y fue escrito por Theodor Seuss Geisel. Su homónimo era el Dr. Seuss. Nace en 1904, muere en 1991, también norteamericano. Fue escritor, fue caricaturista. Es uno de los mejores genios de la literatura infantil. Viene de una familia emigrante de Alemania. Su padre era superintendente de parques, lo que le permitía caminar por esos parques y conocerlos y echar a volar la imaginación. Estudia en la Universidad de Dartmouth y busca un doctorado en literatura. Va a Oxford, en Inglaterra, y regresa sin haber podido conseguir su doctorado, pero sí consigue a su esposa. Regresa casado con Helen Palmer. Y él utiliza el seudónimo Doctor, con su segundo nombre Seuss, en homenaje a su padre. Durante su estancia en Dartmouth, él, como estudiante, ya era editor del periódico de la universidad. Lo cachan haciendo una fiesta en épocas de la prohibición del alcohol, le quitan los privilegios extracurriculares. Escribe y se mete, como otros muchos escritores, a crear contribuciones a los periódicos, y también se dedica a escribir sus primeros libros infantiles. Sus libros son especiales, son muchas veces intraducibles por el tipo de rima que utiliza, y de ellos se destaca el Grinch. Las primeras versos del Grinch dicen que el Grinch tiene el corazón 3 veces más pequeño que el resto de los habitantes de Villaquién. Por eso tratará de impedir que llegue la Navidad, robando todos los regalos y adornos. Pero no se saldrá con la suya, y además aprenderá una lección que le cambiará para siempre. El Grinch odiaba la Navidad, toda la temporada. No me preguntéis por qué,
no había una razón justificada. El cuento y la película, si no lo han visto, ni uno ni otro, pues en esencia trata de este ser curioso que se roba los regalos, vestido de Santa Claus, se roba todos los regalos de la Navidad, y que al final se conmueve, su corazón vuelve a latir, crece su corazón y modifica otra vez su conducta y vuelve a ser una persona, bueno, un duende aceptable. ¿Qué era el Grinch a final de cuentas? El Grinch es un duende cubierto por pelaje verde y con ojos amarillos que vive en lo alto del monte Crumpit acompañado de su perro Max. Hace referencia al consumismo individualismo, realmente es una crítica a todo lo que es el mercantilismo asociado a la Navidad. Por eso es que trata nuevamente de darle un sentido y lo asocia al sentimiento del corazón en cuanto a que pueda nuevamente latir con la alegría de ser generoso. El Grinch finalmente ha trascendido también en nuestras épocas, se vuelve un ícono también, no solo de la época, inclusive ustedes cuando vamos a hacer un festejo, quien no quiere ir le pone trabas, ya lo acusamos de Grinch. Algunos inclusive se les dice Grinch más por el aspecto que por la actitud, pero bueno. De aquí nos brincamos a 1985, quizás a lo que en lo personal es mi segundo libro favorito de la Navidad, que es El Expreso Polar. El Expreso Polar fue escrito por Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg, norteamericano también, nace en 1949 en Grand Rapids, Michigan, y se considera uno de los mejores escritores e ilustradores de literatura juvenil de la historia. Él fue licenciado en Bellas Artes, comenzó como escultor, inclusive él llegó a tener alguna exposición como escultor en sus inicios, y en la Escuela de Bellas Artes, además de aprender varias técnicas de escultura, aprendió a conquistar a su esposa, que era compañera de trabajo que él. La esposa se dedica a dar clases de arte, se empieza a meter en la televisión y es la persona que conoce a la persona que necesita conocer. En el sentido de que conoce gente conectada en el ámbito literario y entonces ella empieza a mostrar el trabajo de su esposo, de Chris Van Allsburg. Les llama la atención la calidad de los dibujos. Les llama la atención que tiene un talento para contar historias a través de las imágenes y lo animan no tanto a que ilustre libros de otros escritores, sino que él mismo debe de escribir sus propias historias. En 1979 escribe su primer libro, que se llama El Jardín de Abdul Gassasi. Ese cromo, esa ilustración que aparece ahí es de ese libro. Notarán que sale la nariz y el hocico de un perro de la parte de abajo. Él, su cuñado, la familia, sus cuñados, su cuñado tenía un perro, un Bull Terrier llamado Fritz, que muere prontamente el perro. Seguramente quería mucho al perro, porque prácticamente en casi todos los libros aparece el perro o una imagen alusiva al perro Fritz. Prolífico en sus historias, se consideran obras de arte en forma de libros, y donde básicamente es difícil encontrar una línea que te divida dónde está la fantasía y dónde está la realidad en sus historias. Prosa sencilla y elegante, habitualmente narrados en tercera persona, y las ilustraciones habitualmente están vistas de abajo hacia arriba, de los ojos de un niño, como si fuera un niño el que estuviese viendo. Buen manejo de la perspectiva, de las sombras, de las luces. Y ahí pongo dos de sus obras que seguramente les resultarán conocidas, Jumanji y Satura, de los cuales existen películas que todos vieron, que todos vimos hace poco, hace algunos años con Robin Williams, y la historia de Satura, que es una historia animada que se podría considerar como una segunda parte o una historia muy similar a Jumanji.
El Expreso Polar es una de sus obras más famosas, y el Expreso Polar narra en general la historia del libro, narra la historia de un niño que persiste en la creencia de seguir creyendo en Santa Claus, a pesar de que su amigo y las evidencias de sus padres le hacen entender que quizás no existe, que es un invento. Le llama la atención que su hermanita escucha los cascabeles y él ya no puede escuchar los cascabeles. Por la noche, la víspera de Navidad, se siente atraído por el ruido de un tren que para frente a la casa, y es invitado a subir por un conductor peculiar, y ahí descubre que hay otros niños que han recibido la invitación y empiezan el viaje y se dan cuenta que es un tren especial. Bueno, ya el hecho de que se pare enfrente de la casa de uno donde no hay vías, cualquier tren, supongo que lo hace un tren especial, pero bueno, este tren se dirige al Polo Norte y tienen que llegar antes de las 12 de la noche, que es cuando se dará el primer regalo por parte de Santa Claus. Comparte el tren con seres peculiares, un niño con un niño tímido, una niña líder, un niño sabelotodo, un fantasma que vive en el techo del tren, un ingeniero y un maquinista muy peculiares también. Y cuando llegan al Polo Norte, y llegan inclusive 5 minutos antes de las 12 de la noche, el niño elegido para recibir el regalo es el protagonista de la historia. Esta historia, como casi todas, están narradas en tercera persona. Y el niño entonces, imagínense en ese momento, ustedes son ese niño y pueden elegir el regalo que quieran. Son una célula totipotencial para recibir el regalo que gusten. Y sin embargo, el niño entiende, el niño considera que un regalo le generará una alegría efímera. El niño busca algo más que eso. El niño le pide un cascabel, un cascabel de los del trineo, y al agitarlo puede oírlo, y puede oírlo fuerte, y puede oír lo hermoso que suena el cascabel. Y es el regalo que él lleva. Lo extravía cuando quiere mostrar a los demás niños porque en la bata hay un agujero y lo ha perdido. Regresan a su casa y el otro día despierta él creyendo que fue un sueño, baja y va a abrir los regalos junto con su hermana y encuentra una pequeña caja donde está el cascabel con un recado de Santa Claus diciendo que había olvidado ese regalo en el trineo. Y puede él oír el cascabel y lo oirá en una edad muy grande, es un adulto mayor quien narra la historia, y lo oirá todo el tiempo. Ese cascabel representa la ilusión, representa una razón para mantener vivos los sueños, y nos habla cómo la magia y la fantasía no tocan a todos de la misma manera. Ser escritor de libros se me hace que pareciera ser una profesión difícil, pareciera ser algo que tiene que ser gentes tocadas, ser gente muy especial. Quizás una de las mejores maneras de cómo piensa o cómo pudiera ser un escritor lo define un personaje ficticio de uno de mis libros favoritos de Diane Zetterfield, denominado El cuento número 13. En el cuento número 13, una escritora famosa en el libro, aquejada por una enfermedad terminal, decide publicar su biografía, y es una escritora que siempre su vida estuvo marcada por una serie de hechos no comprobables, y decide decir la verdad, decide platicar su biografía a través de una chica que es escéptica y que en principio no quiere y que se dedica a la venta de libros. Y en algún momento dado, cuando ella, la chica, le pregunta a la escritora cómo hace para escribir, ella dice: en mi mente, cuando no estoy escribiendo un libro, acuden muchos personajes, gritan, me llaman la atención, quieren ser los héroes de mi próximo cuento. Y entonces yo decido escribir un nuevo cuento, elijo los personajes y los demás se retiran. Cuando acabo ese cuento, aparece nuevamente y es un ciclo que está terminando, puesto que a mi edad son pocos ya los personajes que acuden, e inclusive ya ni siquiera aparecen. Esa es una vena muy bonita y creo que todos podemos tenerla.
Y me voy a permitir ponerles o contarles un último cuento, del cual ustedes van a tener el privilegio de escucharlo, porque ese cuento solo se dijo ante un público muy pequeño y fue muy bien recibido por la crítica. Esa historia se llama La Lucierna, es un cuento corto que se llama La Luciérnaga Fundida. Y en ese cuento narra la historia de un niño, la víspera de Navidad también, que curioseando por el jardín se encuentra una luciérnaga lastimada, la cual le explica que al intentar huir de una telaraña ha perdido su brillo. El niño, al ver la tragedia y el dolor de la luciérnaga, decide ponerle un foco y calma la angustia de la luciérnaga. Esa misma noche de Navidad, el niño vive en un puerto, en una playa, y espera a su papá. La noche se ha cerrado, hay niebla, no hay manera de que el padre llegue y se ha perdido. Y ante la angustia de la familia porque no llega el hijo, la luciérnaga entiende que puede ayudar y se vuelve un faro volador que permite que el padre regrese y pase la Navidad con su familia. Este pequeño cuento fue escrito por G. Espinosa. Fue la primera vez que lo contó a la familia, que lo leyó la familia, fue más o menos allá por 1975. Y él fue un profesor de artísticas y artesano por hobby. Quizás si hubiera escrito más de lo que le encantaba tallar el bambú y la madera, hubiéramos tenido más cuentos. Él solo escribió 2, que yo recuerde: La Luciérnaga Fundida y El Hombre Incompleto, el cual pues no es un tema de Navidad, es un tema para contar en Halloween, y algún día hablaremos de Halloween. Por lo demás, traté de tocar algunos cuentos que podían aportar algo. Traté de evadirnos un poquito en este ratito de lo que ha sido un año, y traté de alguna manera de que pudiéramos salir con una idea sobre lo que es generosidad, esperanza, y por lo menos entender algunas de las tradiciones que a través de la historia, algunos cuentos e historias nos han dejado sus autores. Obviamente hay muchas historias, otros tendrán sus favoritos, algunos tal vez no les gusten estos. Lo hermoso de los libros es que hay muchos y hay para todos. Por lo demás, agradezco nuevamente a ustedes el favor de su atención, y bueno, Heriberto, Aldo, están ustedes al mando ahorita. Gracias. Nos, a nombre del Colegio de Pediatría le damos un reconocimiento al doctor Espinosa. Muy interesante todo el recorrido histórico. Yo desconocía quién era el autor de este último cuento. No se ve que era el mismo de otras historias y es algo revelador. Y sin embargo, bueno, para los amantes de la lectura siempre encontramos historias que nos recuerdan fases de nuestra infancia o momentos gratos que tienen significado todavía. Pues no resta más que decir que muchas gracias por su participación. Yo sé que él, no lo saben, pero se esforzó bastante en hacer esta sesión. Él se documentó y hizo todo lo posible por llevar a cabo esto. Esta sesión, pues, al igual que otras, se va a grabar y la podemos compartir días después para que todos tengan oportunidad de verla. Y bueno, como esto tiene que acabar, no sé si hay algún comentario más, pero a nombre del Colegio de Pediatría les queremos desear a todos una muy feliz Navidad, que estén bien, que sus familias estén bien, que lo importante es la unión. En este caso, la salud se valora más que nada. La salud comenzando por uno mismo, que la tengamos todos, que la cultivemos y la conservemos lo más que podamos. Un abrazo afectuoso a todos. Yo sé que este año hubiera sido fabuloso tener una cena como el año pasado, donde nos podemos reunir, pero pues desafortunadamente la situación lo impide. Esperemos que para dentro de un año podamos hacerlo de esa manera. Ojalá que sí. Y pues bueno, sería todo por mi parte. En enero tenemos otras sesiones y tenemos el examen para certificación para los nuevos pediatras, para que se certifiquen del consejo.
Va a haber algunas novedades, ya les avisaremos más adelante cómo va a ser la dinámica. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Podemos comentar, en la sesión no hubo preguntas, pero sí muchas felicitaciones, doctor Salvador. Felicidades, excelente plática, qué bonita plática, fueron mis primeros cuentos. Gracias por la plática, muchas felicitaciones. Gracias, muy bien.